Bueno, vamos a comenzar nuevamente este capítulo que es apasionante. Toda la historia de Colombia es apasionante, pero hay momentos súper importantes. Y estos 4 años de gobierno de Miguel Abadía Méndez, pues son fundamentales. 1926, 1930, 26 al 30. ¿Por qué? Porque son los 4 últimos años de lo que los liberales han llamado la hegemonía conservadora. Una hegemonía que, según ellos, comienza con el gobierno de Núñez, por allá, o con la Constitución de 1886, pero realmente sería el gobierno de Núñez de 1884 hasta 1930. Entonces son más o menos 46 años mal contados, casi medio siglo, donde gobernaron los conservadores, lo que exactamente no es cierto, por cuanto Núñez era liberal. Ahora, un liberal que fue radical, Constitución de 1863, pero luego, como era un hombre, llamémoslo de esta manera, atisbado, culto, pues se dio cuenta de que los radicalismos no eran convenientes, los extremos. Y considerando que había la mitad del país era conservador y la mitad del país era liberal, y se había que buscar un justo medio, que es lo que se llamó el nacionalismo. El nacionalismo, recordemos que los conservadores finalmente se dividen entre nacionalistas e históricos. Históricos, digamos que son los más radicales conservadores, que no aceptaron o se empiezan a alejar de ese acercamiento con Núñez. Pero, palabras más, palabras menos, la hegemonía conservadora o la república conservadora, así como los liberales llaman la república conservadora podemos situarla hasta 1930. ¿Quién es el presidente de Colombia? Miguel Abadía Méndez, quien sucede al general Pedronel Ospina. Curiosamente no se presenta ningún otro candidato, ni de los conservadores ni de los liberales. Abadía entonces llega con 370.492 votos. Abadía le ofrece a los liberales que hagan parte del gabinete. Los liberales no aceptan. ¿Por qué? Porque ya hay un jefe liberal. Hay un jefe liberal que se llama Alfonso López, pero López el viejo, Alfonso López Pumarejo, el padre de Alfonso López Miquelsen, que ya ha aparecido en la arena política, que es amigo de Laureano Gómez, que juntos tumbaron a Suárez, entre comillas, y se da cuenta de que ha llegado el momento de tomar el poder. Y entonces tiene en la mira las elecciones de 1930. Eso es lo que él tiene en la mira. Por eso obviamente no aceptan participación en el gobierno de Abadía Méndez, por lo cual el gobierno de Abadía es netamente conservador, pero hay que reconocer que ya es un régimen, entre comillas, cansado, 46 años en el poder, tantos años, pues hay un cierto, pues no lo llamemos desprestigio, pero sí enfriamiento de la pasión por el partido. Pero también es una época en que pasa algo muy particular, como entró esa plata tan importante de la indemnización de Panamá, como se hicieron tantas obras públicas, se necesitaba mano de obra. ¿Y de dónde salió la mano de obra? Hubo una migración del campesino. El campesino, cuando ve otras oportunidades, se interesó por ellas.
porque es que la vida del campesino no, es difícil. Un campesino, pues tiene su parcela, y con su parcela tiene su pan coger y su siembra, pero para vivir de una parcela se necesita que una parcela sea relativamente amplia, pues donde quepan 2 vacas o 3 vacas, unas cabras, donde pueda sembrar. O sea, una parcela fácilmente son 10 hectáreas, 15 hectáreas, y no todos los campesinos tienen eso. Entonces ya hay un campesino que es como el jornalero, el que vive del día a día, del jornal, el que va y presta sus servicios. Cuando ese campesino jornalero ve esas posibilidades, migra hacia donde están buscando esa mano de obra para tender rieles, para hacer puertos, porque Ospina lo que hace son, le entrega plata a los departamentos, y entonces vienen los famosos ferrocarriles, es la época del ferrocarril, y hay que hacer puertos porque los ferrocarriles llegan a los ríos, y hay que poner a funcionar el Río Grande de la Magdalena, hay que dragarlo, hay que organizar bocas de ceniza en Barranquilla, porque recordemos que los españoles habían cogido el río Magdalena y lo habían desviado por el famoso Canal del Dique para llevarlo a Cartagena, que era la ciudad importante, pero naturalmente el río Magdalena va a Barranquilla, a bocas de ceniza. Entonces había que organizar allá un puerto. Entonces todo esto exige, demanda esa mano de obra, y empieza una migración del campo a la ciudad y las ciudades a crecer. Y el voto comienza a cambiar, porque ese voto del campo, que es conservador, el del campo, si empieza a migrar a la ciudad, ¿qué encuentra en la ciudad? Un barrio donde se alquilan unas piezas, después se puede construir una casita, el barrio obrero. Ese voto se vuelve un voto ciudadano, un voto liberal. El voto de la ciudad es liberal, el voto del campo es conservador. De ahí empieza a cambiar la dinámica política. Empiezan a crecer los liberales, los conservadores se estancan un poco, viene la declinación por esa hegemonía conservadora tan larga, el crecimiento en la ciudad. Todo eso, el viejo López, que era bastante sagaz, intuitivo, va viendo esas cosas. Ahora, ¿quién era el viejo López? El viejo López venía de una clase alta, mercantil, porque ellos son de Honda, sobre el Río Grande de la Magdalena, saben de comercio. El papá es don Pedro López, banquero, el del famoso Banco López, que en alguna oportunidad ya había quebrado, la famosa quiebra del Banco López, pero para allá vamos, ya aparecen los bancos privados, el Banco López. Entonces el viejo López crece en medio de una relativa abundancia. Curiosamente no estudió ninguna carrera en su momento, aunque ya la había, pero se educa, fue enviado a Europa, si mal no estoy, estuvo en Inglaterra, tenía nexos con Inglaterra, entonces manejaba el inglés en ese momento, y él se va convirtiendo en el jefe del Partido Liberal. Partido Liberal que tiene a su lado a personas como Eduardo Santos, pero no tan importante como él, pero es dueño del periódico El Tiempo, que es la página del pensamiento liberal, y van apareciendo unos jóvenes que se habían ido al exterior. Es que siempre el refrescamiento de ideas en el exterior es importante, los posgrados en el exterior, así como Alfonso López Pumarejo había estado en Londres. Apareció un muchacho, hijo de una profesora,
que se llamaba, se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Pues Gaitán se va a hacer sus posgrados a Italia. Italia, en esta época, 1926, 27, 28, pues es un centro de ebullición intelectual, porque está apareciendo una doctrina, el fascismo. O sea, estamos en una época en que se están incubando los totalitarismos. Ya se había incubado el comunismo y se germinó en Rusia. Los zares han caído. Fue el final de la Primera Guerra Mundial, 1917, 18. Rusia es perdedor en la guerra, pero gana el comunismo. Se tomó el control. Es increíble que unos pocos, por unas coyunturas, se tomen un país, y ese país no ha salido de eso. Lleva 105 años metido en el comunismo Rusia, desde 1917. Entonces, ese comunismo es el gobierno del común, donde no hay propiedad privada, donde todo lo maneja el Estado, todo es para el Estado, donde se acaba la iniciativa privada. El Estado es el que decide dónde se siembra, decide quién comercia, decide quién es la industria, qué se produce. Ese es el Estado. Se vuelve una cosa gigantesca, una máquina burocrática. Por eso allá no es que todos sean pobres, no hay ricos, pero ¿quiénes son los ricos? Los que manejan el Estado. Les recomiendo un librito que se llama La rebelión en la granja, de George Orwell. Lean ese librito y entienden qué es el comunismo. Resumidamente, es una granja donde hay caballos, cerdos, gallinas, cabras, y vivían muy ofuscados. Alguno empezó a decir, pero ¿cómo así? Nosotros producimos leche, producimos carne, producimos lana, producimos huevos, y hay una persona que se llama hombre, que coge todo y lo vende, vive de nosotros, es decir, nos explota. Ese es el cerdo. El cerdo empieza a decir, oh, esta cosa, y arma una rebelión, y se confabulan todos los animales, y finalmente deciden expulsarlo de la granja. Viene la rebelión de la masa, lo expulsan de la granja, y entonces dicen, bueno, ¿y ahora quién va a organizar esto? Porque esto hay que dirigirlo, porque si no, el gallo no va a cantar a las 4 de la mañana, y la vaca no va a dar la leche, y el caballo no va a ir a arar el campo. Alguien, y como el de la idea fue el cerdo, entonces el cerdo empezó a mandar, y resulta que se volvió como el organizador. Se fue a vivir donde vivía el hombre, a sentarse en el escritorio donde se sentaba el hombre, y de un momento a otro los animales se dieron cuenta que el cerdo se irguió, empezó a usar los anillos del hombre, el carro del hombre, y ese cerdo se convierte en el nuevo granjero. Eso es el comunismo. O sea, sube a alguien de abajo y se convierte en el de arriba, y el resto, pues, a trabajar. Rebelión en la granja, de George Orwell. Bueno, volvamos pues a Abadía Méndez, porque estamos diciendo que como hay comunismo, empieza a aparecer otra teoría que es la teoría del fascismo. ¿Por qué nace el fascismo? El fascismo nace porque un periodista, un simple periodista, que tenía un periódico en Italia que se llama Benito Mussolini, se percata de que todo el mundo ganó en la Primera Guerra Mundial menos Italia. Y resulta que Italia estuvo metida como aliada de Francia, de Alemania y de Estados Unidos, pero en la repartición del botín, al ganar la guerra, no le reconocieron
su calidad de potencia vencedora. Entonces, nace en los italianos un sentimiento contra el Estado italiano. Y eso es lo que hace surgir a Benito Mussolini y empieza a escribir. Y entonces empieza a decir que hay que volver a recordar lo que era Italia, que Italia no era Italia, que Italia era Roma, que Roma fue un imperio que iba desde Hispania, Portugal, que se llamaba Lusitania, Britania, que era Inglaterra, Germania, que era Alemania, Galia, que era Francia, todo el norte de África, todo el Medio Oriente, Grecia, todo lo que es Turquía, que nace después de la Primera Guerra Mundial, Atatürk, Kemal Atatürk, que habíamos hablado de él. Todo ese imperio que iba hasta el mar Caspio, desde el Mediterráneo, desde el Océano Atlántico, todo ese imperio era Roma, y Roma es la capital de Italia. Entonces que había que volver a ese imperio. Y recordaba que los magistrados romanos, que eran de 5 clases, el cónsul, que dirige la legión, el pretor, que impartía justicia, el censor, que regulaba las elecciones, que hacía el censo, el edil, que vigilaba los espectáculos públicos y los mercados, y el cuestor, que vigilaba el erario público, se distinguían en la calle porque llevaban unas varas amarradas de acuerdo a la gradación que él tenía, porque el más importante es el cónsul, luego el censor, luego el pretor, luego el edil y luego el cuestor. Entonces, y esas varas en latín se llaman fasces, las fasces. De ahí Mussolini inventa el fascismo, fasces, para parecerse a ese imperio romano. Y un periodista monta semejante cuento sobre la misma teoría del comunismo, porque es socialismo. Tanto fascismo como comunismo son socialistas, es decir, no defienden ni auspician la iniciativa privada, sino que todo debe ser manejado, controlado, dirigido por el Estado, que es la superestructura. Entonces, ambos, fascismo y comunismo, digamos que minusvaloran al individuo. Entonces, totalitarismo contra individualismo. Esas teorías son absorbidas por personas que se van a estudiar allá, como Gaitán. Gaitán es un hombre abogado que se va a estudiar allá, a Italia. Allá se hace discípulo de Enrico Ferri, uno de los tratadistas más importantes, penalistas del italiano. Él se forma penalista allá en Italia. Inclusive el gobierno de Abadía contrata una misión italiana, vienen italianos. Yo estoy seguro que en esa relación tuvo mucho que ver Jorge Eliezer Gaitán. Lo cierto del caso es que eso no salió nada, pero Gaitán, del Partido Liberal, empieza a pujar por hacerse un espacio dentro de todos estos liberales importantes. López Pumarejo, Santos, por ahí otro que llamamos el turco, que es Gabriel Turbay. Ya habíamos hablado de los turcos. Por la Primera Guerra Mundial viene una migración fuerte de turcos a Colombia. Entonces, considerando todas esas cosas, en el gobierno de Abadía, ¿qué pasa? Abadía, hace un cambio. Dice, no más rieles, no más ferrocarriles. Creo que es un error. Pronunciémonos por la conveniencia de hacer carreteras.
dice Abadía que es que la experiencia ha demostrado que este sistema de comunicación nuevo de las carreteras tiene muchas ventajas porque se trata de cruzar regiones montañosas y que la topografía colombiana es la montaña. Recordemos que aquí hay tres cordilleras, la occidental, la central, la oriental, y entonces que fomentemos la construcción de carreteras. Recordemos que el automóvil empieza a aparecer. Apareció primero el ferrocarril, que era el más desarrollado, el riel, pero empieza a aparecer el automotor para la carretera, pero no está tan desarrollado, es que estamos en 1926. Digamos que cuando uno ve en la Segunda Guerra 39, 40 vehículos, unos vehículos bastante, pues no obsoletos, pero imagínense esos vehículos en carreteras, imagínense uno yendo de Medellín a Barranquilla en carretera en un carro de esos. Imagínense en 1926, 1927. Bueno, pero esa fue una decisión política, que había que trabajar el tema de las carreteras. En Antioquia, hay que jugar aquí con todo. ¿A quién nombra gobernador Miguel Abadía Méndez? Nombra gobernador, por tercera vez gobernador, un general, Pedro José Berrío. Ya había tenido 2 periodos. Este Pedro José, hijo de Pedro Justo, del gran Pedro Justo Berrío, padre de Eduardo Berrío González, un gran jurista, fundador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, pues uno de los fundadores. Entonces Pedro José Berrío es nombrado por decreto del 5 de noviembre de 1926 y gobierna prácticamente todo el periodo de Miguel Abadía Méndez. O sea, 3 años gobernó Pedro José Berrío. Y otro antioqueño bien importante en esta época, de Abejorral, el doctor Esteban Jaramillo. Esteban Jaramillo se ha convertido en un gran hacendista, un hombre de números, un hombre de economía. Y entonces Miguel Abadía Méndez lo nombra ministro de Hacienda, el gran ministro de Hacienda, al doctor Esteban Jaramillo. Y entonces, en 1927, estando Pedro José Berrío gobernador, viene Abadía con su ministro de Hacienda, Esteban Jaramillo, y visitan a Antioquia en 1927. Esta es una época en que, como Abadía se inclina por las carreteras en vez de los ferrocarriles, toma mucha fuerza la carretera al mar. La carretera al mar, la carretera de Antioquia al mar. O sea, recordemos que le habían devuelto a Antioquia lo que le pertenecía antes, que era Urabá, pero que ese mar necesitaba carretera. Entonces se vuelve una fijación el tema de la carretera al mar, y hubo un préstamo, un empréstito de los banqueros destinado a la carretera al mar, avalado por Abadía Méndez y obviamente el ministro Esteban Jaramillo. También se adelantaron trabajos para otras carreteras. La carretera a Río Negro, que hoy estamos apenas a 30 minutos de Medellín con el túnel. La carretera a Santa Rosa, la tierra de Pedro Justo Berrío. La vía a Yarumal. Todas esas carreteras comienzan a hacerse en esta época. Y para darle fuerza a esa carretera al mar, se firma un acuerdo, un contrato con una casa que se llama la Casa Gévar. Hay un préstamo importante para esa obra, y adivinen a quién se nombra de gerente del proyecto de la carretera al mar: a don Gonzalo Mejía, que es el que se lleva, digamos que el prestigio por esa carretera al mar. Por ahí hay un porro que me contaba mi madre, que se cantaba, que era don Gonzalo, la carretera ya llega al mar. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y qué más pasa en 1929? La industrialización de Antioquia. Cuando uno estudia
las grandes industrias que se hacen en Antioquia, las cervecerías y la industria fabril, porque esto se conoció como la zona de los textiles, o sea, la zona donde se construye Coltejer, la de Fabricato. Esa industria nace en 1929. Todas esas industrias nacen en el 29. Hay una gran promoción de estas industrias y eso genera también desplazamiento del campo a la ciudad para atender esta nueva ocupación, la ocupación fabril, es decir, para que el departamento no dependa solo del café, o sea, del campo, sino que ya empiezan a crecer las ciudades. Entonces en el 30, en esta época, la ciudad se vuelve un centro de atracción bien importante. En Medellín, por ejemplo, donde se ubican las textileras, pues se ubica en el norte, Coltejer, en el sur del Valle de Aburrá, Fabricato en el norte, la una en el norte, la una en el sur, y esos dos pueblitos, Bello y ese otro pueblito, Itagüí, empiezan a crecer alrededor de estas dos industrias. La cervecería Unión, por ejemplo, que une la cervecería antioqueña con la Libertad, que estaban en Itagüí, en el centro, donde hoy es la Alpujarra, se van para allá y aparece Cervecería Unión, la que llamamos la Pilsen, por la cerveza Pilsen. Y vamos a dejar en que aparece otro antioqueño muy importante, el doctor Francisco de Paula Pérez, quien fue secretario de gobierno de Antioquia, tiene mucho que ver con el periódico El Colombiano, fue uno de los fundadores del periódico El Colombiano. Francisco de Paula Pérez pasa al Ministerio de Hacienda, o sea, reemplaza al doctor Esteban Jaramillo, y se empieza a gestar una crisis económica. Para allá vamos. En el próximo programa nos dedicamos a hablar de la crisis económica del 30, la famosa quiebra del 30, que genera otros comportamientos y otras oportunidades políticas y que hace que el Partido Liberal se convierta en alternativa de poder. Entonces, estamos terminando el gobierno de Abadía. Todavía hablaremos de otras cosas muy importantes, porque tenemos que hablar que se resquebraja el orden público. Entonces, hay unos problemas. Uno, hay industrialización, hay migración del campo a la ciudad. El Partido Liberal crece. Hay obreros, las industrias. Hay alternativa de poder, un cambio, el liberalismo. Y encima de eso se viene una crisis económica. En toda crisis económica la gente pide un cambio. Tiene que buscar una tabla de salvación y esa tabla de salvación empieza a verla en el Partido Liberal, lo que va a dar lugar a la llamada República Liberal. Feliz semana. Si este video les gustó, les pido el favor de que se suscriban a mi canal en YouTube.